Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a tratar ahora Buenas tardes, un padre. tema de profunda actualidad, el escándalo del mal. Al tratar de la creación, el tema forma parte de este capítulo. Decíamos con Santo Tomás que, abierta la mano de Dios con la llave del amor, surgieron las criaturas. Ante una afirmación de esta naturaleza y la presencia, por otra parte, del dolor, el primer acusado suele ser Dios. En esta obra espléndida de C.S. Lewis, este filósofo inglés, Dios en el banquillo, aparecen pues todas aquellas argumentaciones en las que Dios aparece como el responsable del mal, ¿no? Suelen ser planteamientos que recoge el autor en estos términos. Si el mal existe, o bien Dios es injusto, o no es omnipotente, o no existe. Si es injusto, es imperfecto, pero entonces no es Dios. Si no puede evitar el mal, hay algo, el mal, que está a su nivel o por encima de él, y entonces tampoco es Dios. Y si no quiere evitar el mal, parece que no es bueno, y entonces no es ese Dios del que hablamos, que abierta la mano del amor surgieron las criaturas. Parecería como todas estas cuestiones acuciantes parecen desmentir la revelación que obtenemos los cristianos de la omnipotencia amorosa que es Dios. El tema es lo suficientemente complejo como para que desde el principio vayamos pues con mucho detenimiento, como acercándonos a este gran problema como de puntitas, ¿verdad? Entonces decimos como presupuesto, el mal no es completamente comprensible al hombre. Es el misterio humano de mayor densidad. La mitología griega y tantas otras cosmogonías antiguas buscan dar una respuesta a esta cuestión que pues inquieta a todo ser humano que piensa. Una muy conocida es la historia de Pandora, la hija de Zeus, que es enviada a la tierra con una cajita. Su padre le indica que no debe abrirla y ella termina por desobedecer, la abre y de esa cajita se escapan todos los males. Y al susto de aquella cuestión cierra rápidamente y queda en el fondo la esperanza. En la filosofía griega pues no dejaba de tener un optimismo bastante considerable en el conjunto de todas las mitologías antiguas, pero en realidad somos los cristianos los que tenemos esa esperanza bien fundada en lo que Dios ha revelado al respecto. No nos ofrece una filosofía, una explicación teórica, sino que a través de personajes como Job, en el libro de Job hay una reflexión muy profunda sobre estas cuestiones a nivel existencial. En fin, la cuestión es que no podemos penetrar completamente en este misterio para obtener una respuesta que nos resulte satisfactoria, como cuando resolvemos una ecuación, ¿verdad? Quedamos en la clave, ¿verdad?, de la respuesta, ¿no? Se trata de cuestiones que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y solo en el último día, en el juicio en que veamos la historia humana, no con las oscuridades que ahora la contemplamos, sino, decía San José María, que la historia es como un tapiz, ¿verdad? Estamos viendo, pero no por el lado recto, sino por el lugar donde está pues todos los hilos y el lado del reverso, ¿verdad?, donde aparece todo sin ton ni son.
y por tanto nos desconcertamos. Vamos entonces a poner los elementos que se precisan para llegar a una respuesta a la que nos ofrece Jesucristo, la única válida frente a un misterio tan denso, ¿verdad? Entonces, un primer asunto que ya tratábamos cuando hablamos de la creación. Dios ha querido un mundo en desarrollo, por una parte, y hay una distinción radical entre el Dios como creador, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, que que el Papa Emérito Benedicto XVI llama la omnipotencia amorosa. Esa omnipotencia es distinta de las criaturas, porque las criaturas que han salido ciertamente de su voz poderosa constituyen un mundo no acabado. Después de subrayar esa distinción entre el creador que posee esa perfección de la que hablan incluso los filósofos griegos, están las criaturas que son, en cambio, imperfectas, necesariamente distintas de su creador. De manera que descubrimos en la creación una naturaleza limitada, porque Dios la ha querido perfectible, ha querido que el hombre colabore con su trabajo para perfeccionar esa creación, de manera que Dios la ha querido inacabada. En su momento hablamos de cómo la evolución, la teoría de la evolución, pues es una teoría que está conforme a lo que en gran medida aparece en el conjunto de la revelación, como un mundo en el que Dios pone ciertamente el fundamento, pero que se va desarrollando y los científicos van explicándonos cómo pudo haber sido ese desarrollo. Todo eso entonces está en sintonía con lo que ya considerábamos a propósito de una creación que está en vía, ¿sí? Y, por tanto, vemos cómo Dios quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado del trabajo de las criaturas. De hecho, hay imágenes muy sencillas como la de Adán, que es llamado a trabajar en el jardín del Edén, ese jardín que es una imagen de este mundo nuestro en el que el hombre tiene una tarea a realizar. Bien, pues entonces, teniendo estos presupuestos, podemos dar un paso adelante para tratar de explicarnos qué es el mal. Profe, creo que no se ve el video. Tendría como ¿No? que proyectar su pantalla. Cristiana profesa que No se ve. No, sí se ve, padre. Sí se ve, no, sí se ve, sí lo veo. Sí se ve. Seguimos. Sí se ve, Entonces, padre. Sí se ve, de Dios. Sí se ve. Bueno, Sí, profe, tiene razón, una disculpa. sí lo veo. que viene de Dios. volvemos a principio. ¿Qué es el mal? La fe cristiana profesa que todo lo que existe proviene de Dios. Bueno, entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿También proviene de Dios? Esta en verdad es una buena pregunta y hay una buena respuesta, pero solo podremos comprenderla cuando entendamos qué es el mal en realidad. Así que usemos la comparación de la luz y la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad no es nada más que la ausencia de luz. La oscuridad es real. Está realmente afuera, pero no como niebla negra que se dispersa rápidamente cuando la luz es apagada y luego desaparece cuando alguien enciende la luz otra vez. No, oscuridad simplemente es la ausencia de luz. Así es con el mal. La maldad es la ausencia de algo. Es la falta de ese algo que debería estar allí. Llamamos a esto privación. Esta privación puede encontrarse en el mundo físico o en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, palabras y obras. Un ejemplo del mal en el mundo físico sería perder una pierna. Cuando perdemos una pierna, no somos
corredores muy rápidos. Sufrimos de discapacidad. El hecho de que una margarita no tiene piernas no es una privación, porque tener piernas no es algo que las margaritas deberían de tener. Por otro lado, las personas normalmente tienen dos piernas, y si pierdes una de ellas, constituye un mal físico. Una moral malvada, por otro lado, es por ejemplo si me comporto de una forma mezquina hacia alguien. A mi acción le falta algo que debería estar allí: el respeto propio y la buena voluntad hacia otra persona. Esta falta y deficiencia de mi acción es un mal moral. Otro nombre para malas acciones es pecado. La maldad moral es mucho peor que el mal físico, porque si me hace falta una pierna, puede que sea malo en algo como para correr maratones, pero si me falta el respeto hacia las personas, soy malo y punto. Soy una mala persona. Son las acciones las que determinan qué tipo de persona soy, no mis características físicas. Ahora, cuando alguien llama a algo malvado o malo, ellos están pensando en el mal como pecado. Y como lo hemos establecido durante los últimos 2 minutos, realmente podemos entender de dónde proviene el mal. No viene de Dios, sino de las cosas creadas, que pueden conocer y entender el orden correcto de las cosas, y luego tienen dos posibilidades. Libremente pueden ignorar el orden correcto, o lo pueden respetar. De verdad que acabamos de ver que el mal es una carencia, es parasitario, no es un ente, una sustancia en sí, sino que es como el cáncer que subsiste a base de pues, ir envenenando o carcomiendo las células buenas en un organismo. De manera que una distinción importantísima es entre el mal físico y el mal espiritual o mal moral. Del mal físico pueden derivarse bienes. El mal físico que alguien pudiera padecer no lo hace malo. El mal espiritual, en cambio, sí que corrompe al que lo comete en estos momentos en los que hay una crisis global por esta enfermedad que se va transmitiendo con tanta rapidez y va dejando tantas víctimas, junto con ese cúmulo de pues, dolores y tragedias que provoca este virus, va habiendo entre los seres humanos reacciones heroicas, como un colega mío, sacerdote, que muere precisamente a base de estar atendiendo, dando pues, auxilio material y físico a personas que están en ese momento crítico necesitados de ese auxilio. Es un italiano que acaba de fallecer a base de un acto heroico, y así tantos médicos que están siendo verdaderos héroes en este momento de tanta crisis, por el que hemos de pedir a Dios, y que invito a todos ustedes a unirnos a la bendición que el Papa va a dirigir hoy a las 6 de la tarde, hora de Roma, para pedir a Dios que Pero ya cese pasó, ¿no, padre? a las 6. Fue a las 11 de la mañana, padre. Ah, Sí, ya pasó. gracias. Bien, pues de cualquier manera podemos seguir en nuestro lugar eh, rezando por el fin de esta calamidad. Bien, pues entonces el mal en todas sus dimensiones, ¿a dónde nos remite? Pues nos remite al malo. En el Padre Nuestro, Dios nos pide que pidamos que nos libre del mal. En el original griego, la palabra que usa Jesucristo es líbranos del malo. La Iglesia ha dispuesto que, para no estar haciendo alusión continuamente al malo, pidamos que nos libre de todo mal, entre ellos de las insidias del malo. Bien, pues, ¿por qué remitir a en su origen, a esta realidad misteriosa,
el ángel caído que se rebeló contra Dios y que por envidia humana, al ser humano que había sido elegido por Dios para pues vivir en un estado de dicha, de unión con Él, y que sin embargo por envidia el demonio lo tienta y lo induce a la rebeldía, que fue el origen del mal. Cuando el mal rebasa la escala humana, evidentemente que hemos de reconocer que pues hay ciertos acontecimientos que hacen presente como un recochineo del mal, ¿verdad? El holocausto judío, las purgas de Stalin, el genocidio en el aborto. Y el ser humano puede cometer ciertamente cosas malas y lo estamos considerando cada vez que abrimos un periódico por la mañana. Hay tanta persona, por ejemplo, en la Ciudad de México, que algunas personas aprovechan pues estos momentos críticos para robar ciertos almacenes y tiendas, pues por esa especie de toque de queda que va sonando en algunos lugares. Y bueno, son personas que se aprovechan del momento crítico para pues hacerse de las suyas. Sin embargo, la malicia humana llega hasta cierto límite, pero ciertos acontecimientos como los que aquí aparecen rebasan la escala humana del mal que puede el hombre cometer. Le pregunté en una ocasión a un sacerdote amigo que es exorcista, el padre Fortea, que qué era lo más terrible de esa labor de expulsar al demonio que posee a un pobre sujeto, y pues en ese diálogo que se establece entre el sacerdote exorcista y el demonio, padre Fortea comenta que lo más terrible que pone la carne chinita es escuchar la voz de alguien que solo odia. Entonces, ese odio pues tiene este tipo de pues, expresiones tan verdaderamente terribles. Vamos a escuchar ahora a un sacerdote recién fallecido, no por el coronavirus, sino hace un año, 2 años que falleció, padre Amort, que nos habla de su experiencia, que es muy valiosa. Padre Gabriele Amort, el exorcista oficial de la diócesis de Roma. La posesión es la más espectacular, pero también la más rara de las actuaciones diabólicas. El demonio tiene otros modos más solapados y eficaces de influir en el mundo, sin que sus víctimas se percaten. Descubrámoslos. Tengamos presente que el demonio es un ángel caído y conserva toda su inteligencia y toda la capacidad que tienen los espíritus puros. El diablo ejerce una doble actividad, ordinaria y extraordinaria. La actividad ordinaria es la de tentar al hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa más y a la que todos estamos sujetos. Cristo, al hacerse hombre, aceptó someterse a las tentaciones del diablo. Ciertamente él derrotó a Satanás en su intento. Nosotros no poseemos la misma fortaleza que Jesucristo, pero contamos con la gracia si la pedimos con la oración y los sacramentos. Y sabemos por la Biblia que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero es necesaria nuestra resistencia, nuestra lucha. Esta es la actividad ordinaria del demonio. Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos maléficos e incluso la posesión diabólica.
Cuando decae la fe, aumenta la superstición. Nosotros vivimos en un periodo en el que de fe hay poquísima. Y entonces, he aquí que va ocupando un gran espacio la superstición. Hoy la superstición puede practicarse de varios modos diversos, como el de quienes se dejan esclavizar por magos. No son solo personas ignorantes, también caen en esos hombres políticos, empresarios, personalidades del deporte, que no toman sus decisiones sin antes consultar a su mago de confianza. Son pues lacras muy difundidas que abren la puerta a la posesión diabólica. El demonio puede atacar no solo a personas individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente a las que ejercen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin fuese satanista. Se vendió a Satán para tener éxito. No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros. Y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán. Porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. Vemos así cómo el diablo influye en el mundo de la política y en la vida social. Trata de apoderarse de los medios de comunicación de masas. En la televisión, por ejemplo, en los programas de la tarde, predominan las películas de sexo, horror y violencia. Sexo, horror y violencia. Y tanta juventud y tantas personas mayores y de todas las edades embotan su mente y se alejan enteramente de Dios a través de la continua visión de sexo, horror y violencia. Es importante tener en cuenta que el diablo puede atacar no solo a personas individuales, sino a un grupo entero, que puede ser de poca monta o de gran importancia. Un ejemplo de grupo de poca monta es el de un amigo mío que exorcizó a una clase entera de 30 a 35 jóvenes que estaban simultáneamente influidos por el diablo, y hubo que proceder a los exorcismos para liberarlos. El diablo puede atacarnos de 4 modos diversos: la posesión diabólica, la vejación, la obsesión y la infestación. La posesión es cuando el diablo parece que entra dentro de la persona y actúa utilizando los miembros de esa persona. Es la forma más grave, y si queremos un ejemplo bíblico, tenemos el caso del endemoniado de Gerasa, que tenía una fuerza hercúlea y asaltaba a quienes pasaban por aquel camino. La segunda forma es la vejación, cuando el diablo no está en la persona, pero causa perturbaciones desde fuera. Por ejemplo, muchos santos han sido atacados por el diablo, como el cura de Ars, que era echado de la cama, o el padre Pío, que era fustigado continuamente. Creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo. La tercera forma es la obsesión. Esta se produce cuando a uno le vienen pensamientos obsesivos, invencibles,
que le martillean la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio. También me he tenido que ocupar de varios casos de estos. La cuarta forma es la infestación, que está reservada no a las personas, sino a las casas, los objetos e incluso a los animales. El caso más común es el de la infestación de casas por el diablo. También puede actuar sobre objetos y alguna vez en animales. En estos casos también se pueden practicar exorcismos. El hombre, ¿cómo puede defenderse? Digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios. Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan lanzado un maleficio, puede que rebote como el boomerang. O sea, que el maleficio recaiga sobre la persona que lo lanza y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y por tanto puede estar segura. Sería un error gravísimo tener miedo al demonio. La Biblia nunca nos ha dicho que le tengamos miedo. Nos dice que le resistamos con fuerte fe, la fe al diablo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Con la fe se vence al demonio. Un poquito antes de morir este padre Amor, le preguntaban, después de toda su experiencia de años, librando a gente de la terrible insidia de la posesión o la obsesión. ¿Usted le tiene miedo al demonio? Con mucha sencillez el padre Amor decía, ¿yo? No, el demonio me tiene miedo a mí. Parece una audacia, pero así es. No tenemos por qué tenerle miedo, porque es como un perro rabioso que mientras está ladrando, si no nos acercamos, no es capaz más que de ladrar. Ahora que el pecado pues engendra pecado y todos los pecados de la historia forman una red que llegan a convertir pues en una oscuridad muy grande que entenebrece el mundo y que también pues perjudica al universo. Dios nos concedió el gran don de la libertad por el que somos libres para amarlo o rechazarlo. Los ángeles hemos visto también pasaron por la prueba de la libertad, que fue una cosa instantánea, mientras que la prueba de libertad para nosotros dura toda la vida. Y es Dios que nos dice, he aquí que pongo delante de ti el bien y el mal, elige el bien y vivirás. El bien es lo que corresponde, es lo que todos queremos, porque muchas veces bajo el influjo, pues eso, de un mundo que no es cristiano, que nos presenta muchas ocasiones de dar la espalda a Dios, tenemos esa capacidad que nadie nos puede arrebatar de elegir el bien, porque la libertad quedó perfectamente entera, íntegra después del pecado. Bueno, que la respuesta primera a las preguntas que nos hace la presencia del mal, el primer nivel de respuesta es el libre albedrío, es decir, es una dimensión de la libertad. La libertad es muy rica, abarca muchos aspectos, está la libertad de ejercicio, la libertad de coacción, cuando pues, alguien obliga a alguien a hacer otra cosa que no quiere, pues le pone una pistola en la sien y pues aquella persona no tiene libertad de ejercicio porque está coaccionado por aquel revólver. El libre albedrío es la capacidad de elegir, no agota la libertad, pero es un aspecto fundamental. Nuestros primeros padres eligieron escuchar al enemigo en vez de escuchar la voz de Dios, y de allí se derivó pues toda aquella hecatombe, aquella tragedia que supone el que toda la humanidad estaba contenida en los primeros padres y heredamos un estado de rebeldía respecto de Dios. Es el pecado original. Una magnífica obra que podríamos leer, por ejemplo, en estos días es de un autor inglés
William Golding, ganador del premio Nobel, que se titula El Señor de las Moscas, que es uno de los nombres que la Biblia da al malo. Y plantea muy bien pues el tema que nos ocupa a través de una historia interesante, historia de un grupo de muchachos adolescentes que naufragan en una isla desierta y pues en esa isla hay pues un puerco, ¿verdad? Que está su cabeza allí, como la novela describe muy bien el influjo negativo de esta cabeza de puerco en descomposición, rodeado de moscas, muchísimas moscas. Y estos muchachos que en un primer momento buscan organizarse de acuerdo con lo que pide pues lo racional, ¿verdad? Y hay alguien que va a ser el jefe y que da indicaciones para poner los medios mientras los rescatan y pues sobrevivir en esas condiciones que no son nada fáciles. Muy pronto, por el influjo negativo de pues ese misterioso de ese señor de las moscas, empieza a haber pleitos entre los muchachos. Hay un líder negativo que se llama Jack, que incita a todos los muchachos a que se rebelen frente a la autoridad de Ralph, que su nombre es Rafael, que es un nombre hebreo que significa medicina de Dios, y que es un líder muy positivo que busca sacar lo mejor de aquella situación y poner las cosas en paz, pero que la rebeldía entre todos aquellos que se dejan influir por Jack, ¿no? Que recuerda a Jack el Destripador, ¿no? El caso es que en su narración la novela distingue muy bien entre el mal fuera del hombre, malo, y el mal dentro del hombre, es decir, en su corazón. Mientras el mal está fuera del hombre, no hay problema. Como si a su modo el Padre Amor, el demonio me hace los mandados, ¿no? Entonces yo no permito que el mal que él suscita en el mundo pues penetre en lo íntimo de mi alma, que es como un sagrario en el que yo solamente puedo tener acceso. Las cosas van bien, pero le empiezan a ir mal desde el momento en el que permito que el mal pues me haga malo, ¿va? Entonces, ¿cuál es el mal más insidioso? Como ustedes comprenderán, el mal verdaderamente que provoca mucho mal es el mal dentro del corazón del hombre, porque mientras esté fuera, repito, es como el perro rabioso, ¿verdad? Que está atado, que la victoria que Cristo ha conseguido sobre el demonio es una victoria real, está ya herido de muerte, está atado, pero mientras nosotros no le permitamos a sus insidias penetrar en el corazón, estamos libres e inmunes a su influjo. Especialmente los sacramentos nos hacen inmunes. De manera que a la pregunta fundamental, ¿cuál es el mal más insidioso? Es el que envenena el corazón, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué tolera Dios ese mal, ¿verdad? Dice San Juan Pablo, el mal moral absolutamente Dios no lo quiere, ¿verdad? Es radicalmente contrario a su voluntad, a su deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De forma que para Dios la existencia del mal pues supone eso, un riesgo, ya que al quedar libre al hombre y a darle libre albedrío, como dice San José María, corre el riesgo de la libertad, pero para Dios es más importante tener hijos libres que impedir que se ejerza con esa posibilidad, que se concrete esa posibilidad de la acción de la criatura por el mal, ¿no? De manera que, como vamos viendo, de manera indirecta el problema del mal nos remite a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos lo malo en referencia a lo bueno, como entendemos el blanco en relación con el negro. Y si es el mal el que domina el mundo y la única realidad que lo pues envenena, entonces, ¿de dónde hemos sacado la idea de bien, ¿no?
decir, ¿de dónde proviene? Y como dice Dostoyevsky, hablando de esta presencia del mal en el corazón humano, que es el verdadero mal, si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, no hay un dique para el mal, ¿sí? Si no existe alguien al que tengamos que rendir cuentas de nuestras acciones, ¿va? Nada que, quitando por medio de Dios, el mal se hace más irracional, más terrible, ¿va? Un gran autor que es mi de mis teólogos preferidos, el cardenal Daniel Lu, nos dice que aunque la maldad y el pecado trastornan el plan de Dios, el plan original, que quería un mundo armonioso, en que las criaturas estuviésemos pues siempre amándonos, ¿va? Aquí que la presencia del mal no hace fracasar el plan de Dios, porque ciertamente, bien sabemos, aquellos pasajes misteriosos de los primeros pasos del hombre sobre la tierra, eso no impide que Dios siga pues interesado en nuestro bien, y pues hace caer sobre las espaldas de su Hijo todo el mal de la humanidad para purificarlo en el altar de la cruz, ¿va? Que es la respuesta de Cristo a el mal, ¿va? Para que vemos que de cualquier manera es la libertad humana la que tiene la última palabra, porque vemos, por ejemplo, en estos casos que ahora voy a referirme, como ante la presencia del mal, la libertad humana está llamada a reaccionar, y a veces reacciona con rebeldía y otras veces con generosidad. Y el hecho que quiero contar es el siguiente. Cuentan los biógrafos de Vladimir Lenin que él, a sus 18 años, al llegar a casa, su mamá lo recibe con la tristísima noticia de que su hermano de 20 acaba de ser fusilado. Era un hombre inquieto que andaba buscando, junto con los compañeros universitarios, que hubiera democracia en la Rusia zarista, y la policía reprimía con rigor todos aquellos brotes de búsqueda de la democracia a principios de este siglo, perdón, del siglo XX. Y bueno, pues, ¿cómo reacciona Lenin? Pues, él, como cristiano que era, agarra el crucifijo que llevaba sobre su pecho, lo escupe y le da una patada, y se lanza en su revolución atea, ¿verdad?, que instaurará un régimen así durante 70 años en la Rusia pues, soviética. Bueno, pues prácticamente al mismo tiempo que sucede esto que les cuento, San José María, pues en un rincón de España, Barbastro, resulta que tiene la pena de perder a 3 hermanitas. Antes de la penicilina, la mortandad infantil era bastante frecuente, y entonces la familia Escrivá se viste de luto en 3 años sucesivos, y aquello pues golpea su alma adolescente, pero en vez de rebelarse contra Dios, pues se lanza a buscar estar dispuesto a lo que Dios le pide, y lo que Dios le pide pues es abrir un camino de santificación en medio del mundo, la obra, pues que para mí ha sido pues ni más ni menos que la gran oportunidad de darle sentido a mi vivir, ¿no? Y los 18 años pedí la misión en la obra, en la decisión más importante de toda mi vida. De manera que vemos como un mismo hecho, o sea, la muerte de un ser querido, produce reacciones que están ligadas a la libertad y, en definitiva, a la fe. Viktor Frankl, experto en este tema, escribe ese libro tantas veces citado, El hombre busca de sentido. Cuenta cómo, pues en ese campo de concentración de Auschwitz, él fue testigo de muchas vidas que se consumían, pues al base de pensar que aquel mal nunca iba a terminar, y entonces permitieron que la depresión fuera haciendo estragos en su situación, y murieron en condiciones pues realmente muy dolorosas. Y pues otras personas, en cambio, salieron adelante
a base de crecerse ante aquella situación. Y en ese libro Inmortal llega a decir: en y por el sufrimiento humano florecen los gestos más nobles de la persona. ¿Okay? Ciertamente el mal produce, repito, rebeldía, pero también nobleza. Todo depende de la forma como lo afrontemos. Nada, que vuelve la pregunta del principio: si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Qué pasa con todo su poder? ¿Por qué no crear un mundo en el que no haya espacio para el mal? ¿Por qué permite que Dios que el mal prospere? Pues nuevamente Lewis, en otra obra que es El problema del dolor, viene a decir que el dolor, entre otras muchas cosas, tiene un efecto purificador, nos sirve para comprender lo verdaderamente importante. Las situaciones críticas que produce a veces tienen efectos, como digo, pues saludables para la persona. Les contaba en clase, y perdonen que repita, aquel testimonio que se encuentra en la red de Rick Elías, este pasajero del vuelo que iba de Nueva York a Charlotte, en Canadá, sobrevolando el río Hudson. Hay unas fallas en el motor, en los motores provocados por unas aves que se introducen en el fuselaje. Y entonces Sully, el piloto, anuncia a la tripulación y a los pasajeros: estamos en grave peligro. Y da las indicaciones, y pues él pone todos los medios, que eran muchos, para poder acuatizar, ¿verdad? Y en ese momento crítico, Rick Elías se le sale un suspiro: Dios mío, no puedo morir en este momento. Estoy peleado con mi esposa, hace tiempo que no veo a mis hijos, por favor, no permitas que me vaya de este mundo así. Y bueno, pues aquella oración fue escuchada, y los buenos oficios de Sully, el piloto, hizo posible que todo mundo se salvara, ¿no? Pero, en fin, entonces, así como las distintas crisis provocadas por la presencia del sufrimiento y el dolor a veces traen esos efectos saludables. Rick Elías, en ese testimonio que digo está en la red, comenta que ante ese episodio de su vida que fue decisivo, ha sacado tres consecuencias. Primero, el hecho de que a veces perdemos de vista que la vida puede cambiar de un día para otro, en un momento a otro. Segundo, que en esos momentos críticos, en que la muerte aparece como en el horizonte de nuestro vivir sin esperarlo, uno no piensa en cómo no trabajé más, por qué no obtuve mayores ganancias en el banco, la cuenta corriente que había abierto, la empresa que construí, no. Uno piensa en sus tesoros, en sus amores. Hay momentos críticos te lleva a pensar en lo verdaderamente importante, que dice Luis también con mucha razón. Y la tercera cuestión que saca este muchacho, este hombre, Rick Elías, es: a partir de ese momento no me he vuelto a pelear con mi esposa. Importante conclusión, ¿no? Y bien, y viene a decir también, con mucho lujo de textos de la Escritura, como el dolor en tantas ocasiones puede ser el altavoz de Dios. Bien, a ver qué les parece. Is God good? If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if, when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing. But if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people.
The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and He wants real people like you to know Him, but the free choice is yours. Mira que la opción sigue abierta. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios al mal que se va difundiendo y que llega a cúmulos insospechados? Pues Dios decide no arrebatarnos la libertad, porque entonces ya seríamos como eso, autómatas. Y Dios no quiere eso, quiere hijos. Y pues lo que pudiera ser lógico no lo hace. Por ejemplo, un muchacho que cuando cumple 18 años sueña con que su papá le dé un coche y pues con mucho sacrificio el papá puede cumplir ese deseo. Llega el día de su cumpleaños con las llaves y aquel pues salta de gusto el muchacho y organiza pues toda una velada en la que abusa del alcohol, él y sus compañeros, y luego de regreso a casa pues con esa combinación nefasta del alcohol y el volante pues se estrella. Papá va a rescatar a aquel muchacho que no supo administrar bien su libertad y dice, a ver, venga las llaves, ¿no? No has estado a la altura de lo que tu responsabilidad, olvídate del coche. Dios pudo haber hecho eso con el ser humano, pero no, sino que se somete él mismo al mal, al pecado, para ver lo que es el pecado y el mal. Hay que ver a Cristo cosido al madero donde muere, donde se purifica todo el mal del mundo, en un acto de amor que es lo sustancial de su sacrificio, que se renueva en la misa, ¿no? De manera que la respuesta divina al mal es esta. Dios se compadece insertándose en la creación, haciéndose hombre, haciéndose partícipe de todo el sufrimiento humano a través de la encarnación, y a través de Jesucristo rescata esa creación que se había pues sido de sus manos por la presencia del mal, ¿no? Y del mal moral mayor nos viene el bien mayor, la salvación. De manera que nos dice el Papa Benedicto, Dios tiene las manos delicadas. Quizá nosotros hubiésemos obrado de otra forma, erradicando el mal de cuajo, ¿verdad? Como la propuesta que hacen los segadores cuando descubren que en la siembra de su amo, en la parábola el trigo y la cizaña, se dan cuenta de que el enemigo sembró cizaña, es decir, es una especie de trigo envenenado, muy parecido al trigo bueno, al trigo limpio. Y entonces le dicen al amo, que en definitiva es Dios, ¿quieres que arrasemos con todo para erradicar el mal y la cizaña? Dice, no vaya a ser que al quitar la cizaña también quiten ustedes el trigo, dejen que crezca. Bueno, pues ese crecimiento del trigo bueno, el bien, con la cizaña, trigo envenenado, pues es la historia de los hombres, y solo al final, en el juicio último, será la siega, ¿verdad? Donde Dios dará a cada uno según sus obras, pero la salvación está ya, pues ya es una realidad, porque con su cruz y su resurrección, Cristo vence el mal y el pecado y la muerte. Ya la muerte no es más que un paso a una eternidad dichosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por mente de alguno, puerta que estaba cerrada por el pecado y que Cristo, su resurrección, vuelve a abrir. Por tanto, tenemos la esperanza de que alcanzaremos la victoria, que es victoria de Cristo haciéndola nuestra, si vivimos de acuerdo con esa
manera de hacer nuestra la victoria de Cristo, que consiste en amar sin restricciones. De manera que el sufrimiento nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida y llevarnos a la conversión, es la gran tarea, como aparece en el libro de Job. Y la respuesta definitiva al misterio del mal es en la cruz y resucitado. Si aceptamos el dolor desde la fe, entonces somos otros Cristos en medio del mundo. Y pues, desde el Génesis, en que nuestros primeros padres le dan la espalda a Dios, ya de entonces Dios anuncia la victoria sobre el malo. Anuncia con palabras llenas pues de esperanza. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, es imagen del demonio, y la mujer, esa mujer es María, entre tu linaje y el suyo, ella te aplastará la cabeza, es decir, la serpiente, según entiendo, es polifacética, ¿verdad? Y si uno la parte a la mitad, las dos mitades siguen. Pero si se da la cabeza ya estaba muerta, ¿no? Entonces ya a través de la redención obrada por Cristo en la mujer que no conoció pecado, María, ella tiene el poder para aplastar siendo mujer, ¿no? Es el mayor poder que hay sobre este mundo, sobre el mal, ¿no? Y los padres de la iglesia ya hicieron esa metonimia entre Eva, la primera mujer que es seducida por el malo, y Ave, casi se saluda a María, exactamente las letras al revés, porque es exactamente lo que hace María, ¿verdad? A través de darnos a su Hijo, nos entrega la salvación. De manera que, ya por último nada más, comentar que un amigo mío italiano, que estuvo en México hace años, y se sintió muy impresionado por la piedad de nuestro pueblo, a Nuestra Señora de Guadalupe, de regreso a su diócesis después de las vacaciones que se tomó en México. El obispo lo hizo exorcista, estaba intentando en su primera labor de exorcista librar del demonio a un muchacho que había estado metido en cosas satánicas, con apenas 18 años, y pudo conseguir librarlo a base de invocar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? La piedad tan grande que despierta el amor a la Virgen en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, estamos protegidos frente al malo en la medida en que vayamos a Dios por medio de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Muy probablemente dentro de poco habrá que seguir la misa solo por la tele, según las disposiciones que van dando los obispos. Todavía el señor obispo don José María no ha dado la última palabra, pero parece que todo apunta hacia allí. No podremos recibir la comunión sacramental, pero sí la comunión espiritual, y desde luego invocar a Nuestra Señora es el gran remedio frente a todas las insidias del mal y del malo. Gracias por su atención, jóvenes, y que tengan mucho éxito en su examen. Padre, yo tengo una pregunta. Sí. Subió el cuestionario 5, pero no sé si lo subió después de la fecha de entrega o qué, pero yo no lo contesté los otros 3 nada más. Bueno, pues Porque con esos 3 es suficiente. Sí. Ok, gracias. ¿Algo más? Es que me di cuenta que al principio la parte de, creo que caso, la subí, pero cuando la subí no me fijé que había descargado el tercer parcial y fue el que subí. Pero ya en el de tercer parcial le agregué el segundo. Bueno, o sea, nada más están cambiados. Perfecto. ¿Y qué más? El examen va a ser en Moodle, ¿verdad, padre? Sí, en unos minutos más. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchos saludos a sus familias. Igualmente, padre. Gracias. Yo tengo una duda, padre. Sí. Venga. En el Moodle, lo del caso, bueno, dijo que teníamos para hasta el jueves en la noche subir todo lo de las tareas y todo eso. Y subí el caso ayer en la tarde, y me puso que ya tenía
o sea, retardo la entrega. Y no sé si se equivocó en la hora de entrega o yo ya no me enteré de que había cambiado la hora de entrega. Bueno, pues envíalo al correo. Ok, Profe, a mí me pasó lo mismo. O sea, lo subí ayer y me apareció atrasado. Se lo mando a su correo. O sea, sí lo puede subir, pero me aparece como entrega atrasada. Pues Es no que hay lo problema. tenías que subir el miércoles en la noche, o sea, para pasar a jueves. Era la entrega a las 12, antes de las 12 del miércoles. Pero no hay Es que problema. como había dicho que la entrega era el jueves, pues creímos que teníamos el día jueves también para entregar. Sí, es una Yo opino confusión. que ya, padre, póngase estricto y no califica a nadie. Ay, Muy bien. Hoy, doctor, Mauricio. Bueno, pues, muy Doctor, bien. comentarle que Julia revisó bien los permisos y se cerraba el sistema jueves a las 23:59. Le Perfecto. pedí a Julia que lo revisara y así estaba configurado el sistema. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algo más? Nada más, padre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, padre. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Gracias. A ustedes. Pues te escucho bien. Gracias, padre. A ustedes. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, padre. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Sale, profe, muy amable, hasta luego. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Padre, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Es que aquí escuché que eran 5 cuestionarios. Vamos a ver. Son en realidad 5, 6, 7 y 8. Ah, o sea, en total de lo que llevamos. Sí. Ah, ok. No, yo estaba así como contando únicamente los del segundo parcial. Mm, ¿Cuántos serían solo únicamente en el segundo parcial? 4. ¿4? Sí. Ok. Son las presentaciones y el otro. Padre, disculpe, Sí. yo hice, es que, bueno, a mí de los que me aparecieron fue nada más el 4, el 5, el 6 y el 7. O sea, el 8 no me apareció. Yo hice desde el 4, que es el Está bien. de los libros de Dios. Sí, Y esa parte. son ¿Está bien 4 esos los que 4? hay que subir. Solo 4. Ah, ok, bueno, yo subí del 4 al 7. ¿Está bien? Excelente. Perfecto. Muchas gracias, padre. Hasta A luego. ustedes. Hasta pronto. Güey, Oye, antes de que digas algo, hay que detener la grabación. ¿Tienes cómo detenerla? No. Ah, está grabando. Sí, es cierto. No, pero no sé cómo detenerla. ¿Tú la pusiste? No. Ay, ¿por qué no lo detiene? Se supone que
La persona que estaba grabando es la maestra, ¿no? Sí, pero se fue y no la grabó. Pues hay que salir Ah, para que se tenga la grabación. Ok, detener grabación. La grabación se guardará en la cuenta de Google Drive.